Bueno, al Sí. menos hasta ahorita. Pues mira, desde el punto de vista analítico, pues el tema de la salud en México no es un tema, como se ha dicho, universal. Hay muchas carencias más. eh, Ujú. la parte de los recursos. Entonces, no está nada fácil, joven Rubí. Pero bueno, desde mi parte, pues tendrás mi oración. Eh, soy filósofo, pero también soy Gracias. creyente, entonces voy a pedir por ti, joven Rubí. Bueno, también para que no seas marxista, pero otras cosas, eh, para que te, te transforme. Pero sí, voy a pedir para que te encuentres bien, al igual que tu familia, tus seres Gracias. queridos, ¿no? No es nada fácil. Muy bien. Entonces vamos a retomar el tema de ese ratito que comentó la señorita, su compañera, sobre el exceso de trabajo, el exceso de contenido. Yo siempre lo he dicho que tener mucho trabajo no significa aprender más. A veces con trabajos pequeños, específicos, descriptivos, uno puede obtener esta valía y sobre todo el aprendizaje. De eso se trata nuestra materia seminaria de tesis 2. Por un lado tenemos la reflexión de las lecturas y por otro van a ir trabajando poco a poco el trabajo. De eso se va a tratar. Ese es el objetivo de nuestra materia y sobre todo ustedes pues ya son investigadores. Se habla del docente investigador, pero también nos olvidamos del alumno investigador. Fíjense que hace como 3, 4 días tengo algunos alumnos en otra universidad donde ya estuve revisando sus investigaciones que me envían y de hecho la mayoría reprobó porque me enviaron trabajos de plagios, tomaron información de otras fuentes, nunca lo sustentaron y sobre todo ese tipo de fuente es sospechosa, que ahorita cuando veamos ya el origen del Internet, vamos a ver alguna parte del espionaje que tuvo su origen en el Internet, pero ahorita lo vamos a ver en la cultura digital, pero en este tema de la investigación también existe una exigencia por parte del estudiante. Le puse inclusive 4, 3, uno le puse 0 porque me envió curiosamente el trabajo de otro tipo de investigación. Pensaba que yo no lo iba a revisar, pero sí, sí lo revisé. Entonces, estas las dos temáticas que van a revisar ustedes en la lectura para la siguiente semana del profesor de Guadalajara. Por un lado tenemos el aporte de la investigación, pero por otro lado tenemos la carencia formal, es decir, dónde se desarrolla el propio docente en el aula. No toda práctica docente es investigación y es así como lo vamos a ir trabajando. Muy bien, adelante, joven Salas, te escucho. Sí, voy a participar para que regrese mi punto. Ah, ya te había puesto -2 puntos. No, 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 no. Ah, ok, ok, sí, adelante. No, solamente digamos para complementar lo que decía la compañera, Sí, se me hace un tema siempre interesante, ¿no? Sobre todo porque iniciaba ella diciendo que no estaba de acuerdo y yo veo como la lectura como que es una crítica, ¿no? A sí. que la educación, la enseñanza y la investigación eh, han coexistido, pero como actividades separadas, independientes, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esta parte de decir, bueno, es que los profesores en México están esperando, hacen su planeación, hacen su estrategia del día, quizás del año, pero están esperando a que cualquier avance pedagógico llegue de Chile, de Argentina, de Europa, para que nosotros tengamos un adelanto. Creo que a eso se refiere, no Sí, tanto a que el profesor no tenga métodos o no sepa de pedagogía, no, sino que aquí cuando al profesor en México se le habla de investigación, es como estar exigiendo algo que no le corresponde, ¿no? Decía ahorita la compañera que se me hace un poco excesivo, ¿no? sí. Pobretear a los profesores, ¿no? Es decir, pobrecitos profesores, ¿no? Como si los estuvieran construyendo la casa del negro Durazo como albañiles, ¿no? Ándale, sí, exacto. Entonces, creo que no, creo que aquí estamos hablando de investigación, ¿no? Y exigirle a un profesor que cree, que haga hipótesis de nuevos métodos para probarle una lectura, dicen lectura acelerada para los niños de sexto de primaria, creo que eso es lo que se exige en investigación, no tanto que viole protocolos o trascienda fronteras, ¿no?
Entonces creo que esta parte de pobretearlo se me hace excesivo, y la otra parte es solamente la crítica a que la educación, la enseñanza y la investigación parece ser que en México coexisten de manera separada, y todo aquel que pretenda unirlas es como un ataque al quehacer del maestro, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con la lectura, ¿no? Se me hace muy pertinente y respetuosa, ¿no? Fíjate que hace poco el profesor Villoro, el hijo de Luis Villoro, intelectual, poeta mexicano, llegó a comentar que, ¿se acuerdan que les platiqué ese tema con base a lo que comenta Salas? Que cuando esta profesora Delfina Gómez fue, pues, se expresó que iba a ser la nueva secretaria de Educación Pública porque Esteban Montezuma se va como cónsul para los Estados Unidos. Entonces, eh, pues muchos pues se levantaron la voz, ¿cómo es posible? Pues el propio Villoro llegó a comentar que la burguesía mexicana, como les he dicho, sueña con profesores anglosajones, con profesores chilenos, profesores brasileños, pero ¿cuándo debemos de hacer desde nuestra realidad precisamente el aspecto de la parte educativa? Lo comentan bien el joven Sale y lo han dicho ustedes, no toda acción docente en México trae tras de sí un historial, porque muchas de las grandes actividades pedagógicas que se hacen no hay un testimonio. ¿Qué tipo de testimonio es? La escritura. La escritura es precisamente eso, que puedas tú apoyar y puedas ayudar precisamente para que otros hagan posible una buena práctica docente. Fíjense que ahora un servidor está haciendo también su tesis del doctorado y lo voy a hacer con base en qué estrategias docentes o cómo nos puede apoyar, por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles para llevar bien a nuestra práctica docente. Entonces lo estoy tomando de ahí. Por ejemplo, Platón nos aconsejaba la discusión, que eso se le llama actualmente dialéctica, discutir, conversar, para que el alumno pueda generar cierto aprendizaje de síntesis. Pero sí, joven Sala, yo creo que este punto también es un poco burgués también, porque existe esa parte del México burgués y el México real, donde todos los docentes trabajamos todos los días, precisamente ya no por hacer investigación, sino por mantener activa el aprendizaje de los jóvenes, aún en estos medios muy lejanos. Excelente, muy bien. Adelante, joven Rubín. Sí, yo, bueno, quisiera hacer una acotación primero con lo de Sí, conforme fuimos trabajando, como decía yo en el foro, pues sí creo que la investigación en la pedagogía, aunque sea en México, pues sí, siempre está muy elevada, ¿no? Nos hablan de cosas que no tienen mucho que ver con la práctica, ¿no? Como usted dice, está haciendo una investigación para la práctica. Muchas cosas se quedan en las nubes, se oye muy bonito, la retórica, y suenan como políticos, porque todo eso suena muy bien, pero al final no hay un método, no se dice cómo, y solamente la gente contesta diciendo que no hay recetas de cocina, ¿no? Entonces, pues yo veo a veces muy infructífero ese tipo de investigación, sí, sobre todo esa investigación donde pues no se aterriza nada, porque al final, pues, desde mi punto de vista, sí muy teórico, y pues así de teórico se queda, ¿no? Entonces, todas esas vacas sagradas pues, se quedan precisamente como decíamos, allá en el Valhalla, en el Olimpo, en el Mictlán, donde no estamos los mortales, y pues me parece eh, mucha pérdida de ese esfuerzo, ¿no? Además de que, pues, digamos, como siempre descubrí hace poco y siempre lo digo, es que pues todas estas teorías ya tienen más de 150 años y sin embargo seguimos haciendo exámenes, seguimos que por evaluando del cierto ya mismo viene ya modo, por cierto ya viene el examen que les voy a poner en por unos días ya. ejemplo, ¿no? Entonces, pues seguimos con teorías que no se aplican desde hace 50 años y haciendo cosas de hace 300, ¿no? Entonces, Sí, pues realmente no, es decir, fructífero todo ese esfuerzo. Y con respecto a lo que platicaban la compañera Nayeli y el compañero Salas, pues sí, hay una idea en la sociedad y esa es muy
está muy arraigada, lamentablemente, en que todo mundo es doctor, todo mundo es abogado y todo mundo Sí, puede ser maestro, ¿no? O sea, sí, 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 se exacto. piensa en que mucha gente sale de su carrera y dice, pues mientras voy a dar clases, como si dar clases fuera o enchilar, o hacer enchiladas, ¿no? Enchilar tortillas. No se dan cuenta precisamente del trabajo que hay detrás, y no es que a lo mejor la compañera no es que se victimice a los profesores, pero bueno, usted sabe, sí hay un trabajo previo mucho, mucho más complicado, ¿no? Sí, Es simplemente la planeación, el estar planeando una sola clase, a pesar de que yo ya tengo muchos años dando la misma materia, los mismos contenidos, ¿sí? A pesar de ello hay nueva información, nuevas cosas, y yo creo que para planear esos 50 minutos de clase, mínimo necesito otros 50 minutos de planeación, ¿no? Después de esos 50, de una sola clase de 50 minutos, requiere otros 50, ya llevamos 100. claro. Calificar la evidencia que se trata, porque hay que ver la evidencia que se necesita, recopilar participaciones, evaluar a lo mejor algún tipo de pequeño ejercicio dentro de, pues yo me imagino que después de esos 50 minutos, yo creo que necesito una media hora para aventarme todo lo que es la calificada, ¿no? De esa pura clase, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces ya estamos hablando pues de 130 minutos, ¿no? O sea, 2 horas. claro. 2 horas en mi caso, por ejemplo, que tengo 30 horas, ¿sí? Estamos duplicando el número de horas, ¿no? Entonces hay que comer, hay que dormir, Sí, entonces hay que descansar los fines de semana. Entonces, sí, obviamente, pues no se nota. Mis propias hijas que en ocasiones me ven aquí en la casa haciendo, ¿qué haces? Estoy planeando. ¿Qué haces? No, pues estoy calificando. ¿Y qué haces? Aún así creen que, como la mayoría de la gente, ¿no? Que nada más es pararse enfrente del grupo, ponerlos exacto. a leer y pónganse a contestar el cuestionario, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. yo sé que eso está muy arraigado, yo sé que todo el mundo lo piensa, pero pues sí, si estamos aquí en este marco donde estamos estudiando maestría, pues creo que deberíamos de también considerar esa parte, ¿no? De ver que no es algo tan sencillo, tampoco es la panacea ni somos superhéroes, pero bueno, si ya estamos tomando prácticamente el doble de tiempo del que se trabaja de un turno de 7 a 2 y para lo otro necesito más o menos otro turno parecido, pues yo creo que sí, definitivamente, a menos que hubiera una forma de grupos, que tuviera yo nada más 2 grupos, ocupar ese tiempo y aparte se me pagara para hacer la investigación, porque pues tampoco se vive del aire, como usted lo ha dicho, ¿no? Pues a Claro, lo mejor claro. eso es lo que falta, preparar profesores investigadores, pero que esos profesores investigadores, ese sea su trabajo, ¿no? Ser profesor investigador. No se puede ser profesor e investigador teniendo solamente el tiempo el sueldo de un profesor. Sí, tienes toda la razón. Lo que sí, la lectura que viene, que les dejé, la lectura también que ustedes revisaron ya y participaron en el foro, es que nos dice que existe actualmente en México, en nuestro país, una realidad imperante en el ámbito educativo, que es la realidad positivista, totalmente medible. Todo se quiere medir. El docente tarda haciendo su planeación didáctica, tarda estar calificando, en vez de hacer lo que debe de hacer, que es educar. Entonces, esa es la dificultad, en efecto. De antemano, yo creo que ustedes ya van en camino. Por un lado, vamos a revisar lecturas donde nos ayuden a reflexionar sobre nuestro punto como docente en México en este siglo XXI en plena pandemia. Y por otro lado, ustedes van a ir elaborando precisamente lo que va a ser su tesis 2. Muy bien. Ese rato me preguntó el joven Javier González de qué materia estamos ahora. Pues ahora vamos a entrar ya a la materia de educación y capacitación. Muy bien. Antes de entrar a esta materia, existe un libro. Acuérdense que el tema de la capacitación es un tema empresarial, salpica al ámbito educativo y ahorita ya lo vamos a entrar. ¿Tienen alguna duda de seminario de tesis 2, jóvenes, hasta ahora? Para que entremos ya a la otra materia de educación y capacitación. Muy bien, No, sale pues, excelente. Yo cuando estudié la licenciatura en educación, eh,
revisamos la parte de la administración, que es el origen de la capacitación, y yo he leído algunos, se les llama los brujos de la administración. ¿Por qué? Porque pueden predecir lo que va a acontecer y sobre todo planificar de qué manera argumentar o poder desarrollar estrategias para poder combatir esos males. Uno de ellos se llamó Drucker, Friedrich Drucker, es del siglo XX, yo diría uno de los más grandes de la administración. Tiene varios libros que se han convertido como pilares de este concepto de la capacitación y uno de ellos se llama el ejecutivo eficaz. Dentro del ejecutivo eficaz se habla de unas ventas. Ojo, no se les olvide esto. Se habla de ventas y se habla de productos, se habla también de clientes. Él fue el creador del concepto de la clientela que se viene al ámbito educativo. Muchos inclusive vienen a los estudiantes como clientes, pero ¿acaso no? Les voy a preguntar a ustedes que son docentes, ¿acaso no el docente vende su conocimiento, pone en venta su conocimiento para que a raíz de ese conocimiento tenga eh, pues realmente un producto que es el producto de la economía? Entonces, si alguno quiere ahondar un poco, es un tema muy administrativo. Yo creo que por ahí, Álvarez, eh, creo que ha sondado en esta parte de la administración, lo pueden ver al propio Peter Drucker. Tenemos también a otro, Michael Porter, es doctor en economía por Harvard, un servidor ya lo ha revisado. Les digo que de vez en cuando entro a echar un vistazo a la administración. Soy filósofo, no debería de serlo, pero como que tengo un tinte ecléctico, como que me vuelve un poco ecléctico de tomar ideas de muchas cosas, pero muy bien. Michael Porter tiene un libro que se llama ¿Qué es estrategia? Habla de la planificación y habla precisamente sobre ese libro que se llama La Estrategia del Océano Azul, que lo hace mención Michael Porter, donde a veces las olas no nos permite ver un poco más allá que hay después de las olas. Viene un mar tranquilo. Entonces, tanto Michael Porter como el propio Drucker nos habla de la capacitación sobre la vida que existe circunstancias y es necesario tomar esas debilidades para generar ciertas fuerzas internas que nos pueda ayudar para ir resolviendo. Paul Krugman es profesor de Yale. Recuerden que la Universidad de Yale, ese terreno se lo donó un anglicano llamado George Berkeley. George Berkeley fue un anglicano inglés, un empirista, le regaló el terreno a la Universidad de Yale, se funda la Universidad de Yale. Y si ustedes le echan un vistazo, tiene palabras en hebreo, es de origen judío, la universidad, es egresado de ahí Paul Krugman, y Paul Krugman también nos habla de el concepto de el valor de la empresa. Entonces, no se les olvide esto, que una institución educativa debe tener estrategias y tiene que ir acorde a lo que necesita la sociedad. ¿Se acuerdan que les platiqué de una licenciatura en béisbol? Que este tipo de universidades que querían hacer este tipo de, de lo que es la educación en México hasta la universidad, un derecho para todo, sí, pero un derecho, pero el oficio, ¿dónde queda? El oficio es importante. Muy bien, vamos a entrar ahora en materia con el concepto de estos dos autores, Vivian y Taime, son profesores cubanos, han investigado desde México también, y ahora les voy a preguntar a ustedes cómo vieron la lectura, que es la lectura que iban a hacer ustedes. Me parece que la tarea de capacitación era para el viernes o me parece que es para el día de hoy. Muy bien, ¿qué opinas sobre la lectura, Álvarez? Sobre los dos autores, Vivian y el profesor Taimi. Yo, bueno, hice el cuadro, el Sí. que pidió. Bueno, no el cuadro, se me olvida cómo lo puso ahí. Cuadro comparativo, ¿no? No, el comparativo era de... Ajá, gracias, Gabriel. El comparativo era de la otra materia, profe. Sí. Hubo algo que, bueno, como usted dice, la capacitación pues tiene que ver mucho con la administración. Está dentro de... Pero
Ay, no sé, es que Habla de un bosquejo histórico, ¿no? Por ejemplo, eh, la parte de capacitar, ¿no? ¿Para qué nos capacitamos? Todo el mundo ujú. se capacita, ¿no? Sí, aquí dice que el recurso humano es el más importante que posee una entidad laboral para que éste se encuentre a tanto con los requerimientos de organización debe de ser capacitado. Pero yo siento que, Sí, o sea, como usted dice, no lo pintan bien bonito, pero realmente no, pues no se lleva tanto a cabo, ¿no? En distintas áreas. Yo, bueno, en mi persona, sí. yo sí siento, pues entras como maestro y ya, tú das un servicio como maestro. Pero realmente la capacitación, entonces, en la educación son los consejos técnicos. Sí, por ejemplo, el tema de la educación es un tema profesional, ahí para que lo veamos de ese punto, pero cuando el propio estudiante sale de la universidad como profesionista, los saberes de la universidad tienen una fecha de caducidad, porque los retos sociales van generando, van exponiendo nuevas dificultades. He ahí la importancia también de una nueva formación, un nuevo conocimiento, que es el caso de la parte de la capacitación. Ojo, en el caso, por ejemplo, de escuelas de tintes positivistas en México, como es, por ejemplo, el CONALEP, que le hemos platicado, el CONAFE, ese sí es un tipo de educación técnica que tiene poca durabilidad. Lo que se pretende es formar cuanto antes personas para que salgan al ámbito laboral y empiecen a trabajar. Aquí me dice, es una disculpa, sigo teniendo problemas con el audio. Hace un momento entré con el teléfono de mi hermano y él me ayudó con el audio, pero él se salió y ahora no puedo entrar de nuevo. Úsela porque no te preocupes, no te preocupes. Creo que por ahí tiene un problema uno de sus compañeros, compañeras. Sí, adelante, Álvarez. Creo que es Naye. Sí, También puse que los seres humanos están preparados para aprender de manera flexible y ser agentes activos en la adquisición de conocimientos y habilidades. ajá, Al igual que la capacitación garantiza a los profesionales, que es lo que usted comentaba, la sí. solución de problemas profesionales y la educación continua a lo largo de la vida. O sea que hay que estarse preparando, como usted lo mencionaba, ¿no? Nosotros como maestros, pues Sí, seguirse preparando. Javi y Gabriel también, como psicólogos también. ¿Por qué? Porque nunca va a terminar uno de actualizarse ni de aprender. Entonces yo siento que una capacitación sí es bastante importante. sí, fíjate que hay una línea muy delgada. Es importante que ustedes lo sepan. Eh, Se ha pretendido en México, inclusive ha habido movimientos estudiantiles a partir de 1900, claro, 95 y demás. A mí me tocó inclusive en el Colegio Marista que hubo un movimiento a partir del año 2001, a mí me tocó, que ese tipo de capacitación se quería meter al ámbito educativo. Dice, bueno, está bien, ustedes dirán, bueno, profesor, pero está bien, sí, pero imagínense nada más que su propia carrera de usted se convertiría en una carrera técnica especializado en. Entonces, la capacitación, no se les olvide, viene a posteriori, viene después que el profesionista esté en el campo laboral. Pero viene otra parte, que ya lo comentó Moisés Sáenz, fue secretario de Educación Pública en 1926 aquí en México, invita a John Dewey, el pragmático de la capacitación de Estados Unidos, y comenta esto, que no olvidemos la otra parte que es el oficio. Por ejemplo, ejemplo. Imagina nada más que de un día a otro me quiero dedicar a un noble oficio que es de maestro albañil. Yo no sé nada de mezcla, sé de repellado, pero muy poco. ¿Qué debo de hacer entonces? Me debo de capacitar. Alguien me va a dar una capacitación muy informal, pero al menos me lo va a hacer de forma empírica. ¿Para qué? Para que tenga chamba. El objetivo de la capacitación es que no pierdas tu trabajo y puedas tener poco más de lo que es recursos en tu mesa.
Eso es el objetivo, Álvarez, el concepto de capacitar. ¿Algo más que quieras comentar? Aquí entra lo que también mencionaba el autor Mitnick Sí, y Coria o sí, Caria, ujú, que entra lo de aprender haciendo, ¿no? sí. De eso trataría. Eso sería todo, profe. Gracias. Te agradezco, Álvarez, como siempre, una muy específico, pero está bien. Esta materia poco a poco iremos ahondando un poco más. Por ahí les dejé también la próxima tarea, no sé si ya lo revisaron para la siguiente semana, para que vayan trabajando. Muy bien, excelente. Adelante, Salas. Yo creo que el joven Gabriel Salas nos está haciendo como el año pasado, poner de fondo su... Sí, Ah, ahí estás. gracias. Ok, adelante. Voy recuperando mi punto. Ah, adelante, adelante. Sí, te escuchamos, Salas. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos cortada Sí, el audio. sí, ya nada más para complementar lo que... ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo creo que ahí ya no te escuchamos. Muy bien, mientras retomamos tu comunicación contigo desde un lugar muy lejano, vamos a ver el concepto de la primera tesis de estos dos autores. El concepto es que ya lo sabíamos, ¿no? Que es importante reafirmar lo que es el aprendizaje. Ojo, el aprendizaje instrumental, es decir, aprender a hacer algunas cosas. Por ejemplo, imaginen nada más que un servidor, yo no lo sé, pero tengo habilidades de electricidad y resulta que en mi humilde casa, en la humilde casa de ustedes, se va la luz. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar eso que he aprendido para resolver. Ese tipo de cosas que pasan a diario hasta para saber ir a la tienda, saber contar, saber arreglar algunas cosas, algunas circunstancias. Ese tipo de aprendizaje es un aprendizaje muy instrumental y es necesario para la vida. Fíjense que no hace mucho, hace como un mes, me tocó ir con mi esposa a un supermercado y había una muchacha allá afuera, pero yo creo que tenía alguna dificultad cognitiva, yo considero, inclusive lo platiqué con mi esposa, pero ella estaba haciendo, es decir, eso de estar limpiando los carritos, de estar recibiendo al cliente, de estar inclusive usando el aparatito para checar la temperatura, eso es capacitación. Ella inclusive estuvo ahí y gracias a eso se está ganando la vida. Ese tipo de conceptos de aprendizaje fuera del aula se da en cualquier circunstancia y no solamente es un tema nada más teórico, sino debe de ser una parte específica. Y eso fue el objetivo, inclusive, por ejemplo, Álvarez, González, Salas, Montes, Rubín, que por ahí anda. A ver, les voy a preguntar, ¿ustedes ya son autónomos en el aprendizaje? Es decir, gracias a lo que han aprendido, ¿pueden vivir ahora o viven de alguien más? ¿Generan riquezas ustedes? A ver, quiero escucharlos. Ya ando por aquí, profesor. Sí, Adelante, yo aquí adelante. estoy, aunque apagué la cámara, pero sí, aquí estoy. Perfecto, excelente, muy bien. Hay que comer bien, Rubín. Pues no tengo mucha hambre, pero pues es lo que me dicen. Pues, dile a joven Salas, ya ves que el joven Salas pues es muy, muy musulmán, dile que te envíe por ahí 1 kilo de barbacoa, de carnitas. No, no, de duraznos en almíbar. Sí, 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 sí. Muy bien, excelente. Adelante, Salas, te escuchamos. Sí, perdón, se me fue mi internet hace un momento. Sí, Sí, efectivamente, la, la- la lectura habla de lo que dice usted, de que las personas preparadas o profesionales son la columna vertebral de toda entidad laboral, ¿no? sí, 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 sí. Dice que para enfrentar el dinámico mundo empresarial, yo también aquí le pondría de la educación,
pues hace falta siempre estar en una capacitación continua, ¿no? Dice, ninguna entidad puede abrirse paso ni sobreviviría, ¿no? Sin una capacitación, sin profesionales. Entonces, Estamos yo creo escuchando. que Ajá. llega un momento en que efectivamente, aparte de profesionistas, en el caso de nosotros, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos bien, adelante. En el caso, digo, de nosotros somos profesionistas y Sí, podemos llegar a ser poco profesionales, ¿no? En el caso de las personas que no son profesionistas, pueden llegar a ser muy buenos profesionales. Por claro. eso decía, por ejemplo, hay un párrafo, decía, siempre están ocurriendo cambios dentro y fuera de la empresa y por tal motivo las personas comprometidas o con metas claras deben ser Te estamos perdiendo, capacitadas joven a lo Salas. largo de la vida, Sí, lo cual te estamos, me queda la pregunta, entonces sí. metas claras no deberían ser capacitadas. Fíjate que te estamos perdiendo, joven Salas. Ya se escucha como si fuera un interrogatorio de la fiscalía. Ahorita, si quieres, retoma tus ideas, joven Salas. Fíjense que ahora, no sé si ustedes vieron que, por ejemplo, el Ejército Nacional y la Marina se va a encargar de vacunar, entre comillas, porque ya se paró el tema de la vacunación, pero tuvieron que apresurarse para indicar cómo deben de vacunar y cómo deben de tener la vacuna en ciertas temperaturas. Entonces, ese tipo de capacitación fue una capacitación de urgencia, pero desde mi punto de vista, hace falta capacitar en México a las personas, a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, en cada momento, a través de la lectura, a través de mis investigaciones personales, me voy capacitando. Porque hace ya, por ejemplo, hace años que salí del seminario, hace como unos, diría, más de un año que terminé mi maestría en filosofía, pero sigo revisando mis textos. Eso es precisamente capacitar. Pero hay una palabra que surgió en 1997 que se llama cualificación. La palabra cualificación surgió en el ámbito, les digo, de la organización, que actualmente se conoce como capacitación o el concepto de competencias. La palabra cualificación es la antesala a lo que actualmente se llama como competencias. Es decir, todas las habilidades, las aptitudes que podamos tener pueden ayudar para que nosotros podamos enfrentar un mercado que cada día va cambiando. Por ejemplo, le pregunto al joven Javier González. Javier González, te pregunto, ¿es necesario tener medios como es el dinero para lograr fines, joven Javier González? Sí, ¿Sí? ¿Cuál serían esos fines, joven Javier? ¿Qué fines tienes tú? Tú habías platicado que querías entrar a una institución pública, ¿no? Profesor, normalista, ujú. ¿ok? ¿Cómo se logra esos fines? Si no hubiera medios, ¿tú crees que se logra esos fines? Creo que no. Por qué no, joven Javier? Este, porque ¿Sí has revisado la lectura, joven Javier? sí, ¿Sí? pero paso, me espero a la siguiente materia para poder participar. Bueno, la otra materia va a ser de debate, inclusive vamos a mencionar esa película de inteligencia artificial, que no sé si lo viste tú por ahí, González, unos entes robóticos. Alan Haraway también está pendiente ahí con el propio Rubin, pero lo voy a comentar en la siguiente. En efecto, bueno, bueno, no mucho en efecto contigo, joven Javier González. Hay que revisar, por favor. Es importante, aunque te pongas serio, hay que revisar la lectura, profundidad. Bien, aquí aparecen dos variables. Por un lado tenemos el ente empresarial y el ente de la propia institución educativa. Entonces, lo que se pretende es
que nosotros podamos inclusive abordar y poder también conseguir ciertos recursos, como le comentaba al joven Javier, para lograr fines. Que hace poco vimos a su compañero Rubín que estaba en una playa, que yo creí que era un fondo muy avanzado, pero estaba ahí. ¿Lo logró a través de qué? De esos medios que fue el trabajo. Y estoy seguro que Rubí lee mucho, revisa mucho. Es precisamente esa parte de lo que habíamos hablado de un tipo de necesidad o la cualificación que se conoce actualmente como competencias. Adelante, joven Rubín. Bueno, con respecto a lo que preguntaba que si necesitaban medios, pues claro, ¿no? O sea, Sí, nadie, no se puede simplemente, bueno, yo estoy ahorita viendo un tema de pobreza con mis alumnos claro, claro. y pues es lo que les explico, ¿no? Bueno, cómo se mide, etcétera, pero lo que les digo es que incluso para que te identifiques como un ciudadano, Sí, tienes que tener medios, ¿no? La gente que vive en la calle, que por ejemplo, bueno, también se los digo a ellos, ¿no? Nosotros ya somos más grandes, ya lo entendemos, ¿no? O sea, son 3 generaciones de niños de la calle, o sea, nosotros vemos personas en la calle con 30, 40 años y pues hay mucha gente que lo juzga, ¿no? Y es obviamente porque pues, no tiene una perspectiva histórica del fenómeno, ¿no? Eso es lo que nos falta. De ahí la claro, importancia del materialismo histórico dialéctico de Marx. Entonces, se juzga a las personas que están ahí en la calle teniendo 30 años, ¿no? Creyendo que sí, no quieren trabajar, que son flojos, pero son personas que nacieron como niños de la calle, ¿no? exacto, Entonces, sí, se necesita para ser ciudadano simplemente tener un domicilio, ¿no? E incluso tener un acta de nacimiento, cosa que ellos ni siquiera tienen. Entonces, pues sí, desde ahí creo que ya no tengo que argumentar más, ¿no? O sea, si no se es una persona, un sí, ciudadano, pues mucho menos se va a poder uno capacitar, ir a la escuela, etcétera, que es lo primero que nos piden para un trabajo, pues una de esas cosas de domicilio, acta de nacimiento, igual para ir a la escuela, ¿no? Te piden un acta de nacimiento, ¿sí? Tus papás también están registrados, todo ese tipo de cosas te hacen una persona, ¿no? Te identifican como tal. Entonces ahí es donde viene pues esa cuestión. Si no tienes medios, como en este caso la gente de la calle, pues entonces pues no, como que, pues entonces no se es persona. Entonces incluso para ser una persona, pues hay que ser, ya está bien, para ser, perdón, una persona, pues se tiene que tener los medios, ¿no? Entonces, pues sí, para cualquier otra cosa, pues también es importante, ¿no? Por otro lado, yo, cuando vi la lectura, pues, no sé, a veces uno lee cosas y, bueno, capta lo que le interesa, ¿no? Yo, lo sí. que platican ahorita, no lo tengo así como que muy bien en la memoria. Yo lo que leí fue Joven pues, Rubín, mande, perdón que te interrumpa, sí, ya se me va a terminar el tiempo, pero ¿qué les ok, parece si ahorita regresamos con esa dialéctica materialista y un poco comentar sobre la revolución industrial y, eso iba, no, exacto, ahorita lo ok, revisamos, jóvenes, ¿qué le parece? perfecto, Ahorita nos ok, vemos, gracias. sale, vale.